Hola, buenas tardes a todos. ¿Se me escucha? ¿Se me ve? Bien, ok. Ok, bien. Bueno, bienvenidos a todos. Quería agradecerles que me estén acompañando hoy, día feriado en Argentina, fecha patria. Pero como comentaba la vez pasada, hay mucho para trabajar y no quise que el feriado interrumpa nuestros encuentros. De todas maneras, desde aquí, desde el Virreinato del Río de la Plata, quería mandar saludos a la gente que participa de este espacio, desde el Virreinato del Perú. Alguno creo que está en la Capitanía General de Chile. Y bueno, en eso estamos, en un proceso de emancipación. Bien, quería ver si podríamos terminar con François Regnault para volver a la letra del seminario. Y entonces hoy a la mañana estaba pensando que Lacan siempre nos aporta nociones que de alguna manera agujerean nuestro imaginario. Me encontraba yo con alguna dificultad para transmitir y para entender algunas cuestiones, porque sucede que este muchacho Lacan siempre se las arregla para acercarnos nociones que le hacen un agujero a nuestra comprensión, a nuestra capacidad de comprender. Por ejemplo, una superficie topológica que se llama la banda de Moebius. No sé si tienen en mente cómo es la banda de Moebius, esa superficie. Uno escucha o lee que tiene una sola cara y un solo borde y dice esto es imposible porque yo lo estoy viendo y tiene dos caras y tiene dos bordes y sin embargo tiene una sola cara y un solo borde. Es creer o reventar. Yo lo veo, yo lo entiendo, lo capto de una manera y es de otra. Entonces el tipo tiene esta capacidad. Lo mismo en relación a otras superficies topológicas, como el cross-cap, nos puede introducir la idea de extimidad. Cuando uno diría, no, para un poco. O algo es interior o algo es exterior. No puede ser éxtimo. Y sin embargo nos acerca imágenes para que nos podamos hacer una idea en algunas cuestiones psicoanalíticas. Respecto propiamente de esta sería el tema del objeto de la pulsión, marcando una extimidad, un interior externo o un exterior interno. ¿Sí? ¿Por qué les cuento de esto? Porque mi dificultad para transmitir y para entender yo mismo ciertas cosas que vengo diciendo desde las clases pasadas, como que el S1, el S1 es uno solo y a la vez es un enjambre. Si uno dice, no, si es mucho no es uno, si es uno, bien. El S1 lo tenemos que pensar como uno, solo, tú, solito. Es uno, solo, y a la vez es un enjambre, es decir, que es una multiplicidad. Pero a la vez es una multiplicidad que no constituye una totalidad. Esto, no sé a ustedes, a mí por momentos me hace como una especie de cortocircuito. Digo, sí, es uno, claro, es uno, es una multiplicidad. Y además, el S1 es una diferencia absoluta. Decíamos que es una diferencia absoluta. Y en este sentido, es siempre el mismo. Es una diferencia absoluta.
es lo que lo otro no es. Es una diferencia absoluta. De tal manera que puedo decir que es siempre el mismo. Me hago la idea de una especie de vientre donde sale un significante que es una diferencia absoluta. Lo llamo ESAM, S1. Lo llamo S1. Y digo, bueno, a ver, esperemos que ahora venga el S2 para retroactivamente significarme este S1. Y vuelve a salir el mismo, S1, que es una diferencia absoluta. Entonces, yo tengo que remar en dulce de leche para agarrar y decirles, es una diferencia absoluta, es decir, siempre es el mismo. Siempre es el mismo. Cuando estaba escribiendo esto, me acordaba de una canción del Cuarteto de Nos, no sé si lo conocen, que se llama Ya no sé qué hacer conmigo. Es una, ¿no? Porque tiene una parte en ese tema que dice, vos siempre cambiando, ya no cambias más. Siempre estás cambiando, ya no cambias más. Que dice las dos cosas, algo que no cambia. ¿Por qué no cambia? Porque siempre está cambiando. Lacan ha jugado con estas cosas, con el oxímoron, las ha ubicado en la topología, las ha ubicado en la lingüística, todo esto para hacernos renegar y transmitirnos algunas cuestiones que tienen que ver en la clínica. ¿Sí? Se me ocurría una manera, no es exactamente la misma, pero se me ocurría que tenía que ver con la cuestión del caldero, el chiste del caldero en Freud, ¿se acuerdan? A un tipo le prestan un caldero, es decir, un tonel, es decir, una olla, y aparentemente se la devuelven agujereada. Entonces lo va a buscar al tipo a quien se lo había prestado, y que el que se lo había prestado le dice, mira, en primer lugar, cuando me la prestaste estaba agujereada, la olla esta. En segundo lugar, cuando te la devolví, no estaba agujereada. Y en tercer lugar, vos jamás me prestaste ninguna olla, ningún tonel, ningún caldero. ¿Eh? Todo al mismo tiempo. Bien. Así todo, hay que decir que Lacan nos ayuda a entender un poco este tipo de cuestiones que son paradójicas. Nos ayuda un poco y nos ayuda con imágenes. Nos aporta imágenes. Por ejemplo, el tonel agujereado. ¿Se acuerdan? Algunos de ustedes no estaban en este espacio, pero creo que fue en el primer año comentando la clase 2 de este seminario, en presencia de Román Jacobson. Lacan nos hablaba de una especie de tonel agujereado. Cuando yo pasé por ahí no se me ocurrió ponerlo en relación al caldero agujereado. Era la imagen de un tonel agujereado del cual surgía un flujo de significancia. Una especie de caldero agujereado del cual sale una cadenita, cadenitas de significantes. Y está mal dicho cadenitas. Salen significantes, porque cadenitas quiere decir que ya están encadenados y que hay allí una cierta lógica. Cuando lo que nos quiere transmitir es otra cosa, que no hay allí una cierta lógica. Que es ese uno que sale siempre el mismo, siempre diferente. Entonces, una primera imagen, un tonel agujereado del cual fluye significancia. Otra imagen que nos da un enjambre, que les decía, no es un todo, es una multiplicidad, que es uno pero que no hace todo. Perdón, estoy admitiendo gente. O un vientre, es una imagen que todavía no vimos, pero vamos a ver, es una especie de vientre del que sale un significante, que digo que es un S1, y cuando estoy esperando un S2, me sale otra vez un S1. Porque ese S2 se me transforma a la larga en un S1. Y así continuamente. Lo que abisma
y lo que ya es la tercera vez, o por lo menos la tercera clase que traigo el tema, lo que abisma es utilizar esta lógica en el discurso de un analizante. Esto abisma, porque ya salimos de las imágenes y decimos todo es S1. Este sueño es un S1, entonces lo interpreto y digo, la interpretación es un S2 de este S1. Sí, pero el paciente sueña con la interpretación tuya y la convierte en un S1. El S1, el inconsciente, convierte cualquier interpretación en un S1. Porque te dice, y me fui pensando en lo que usted me dijo y a la noche soñé con, bueno, ahora trabajemos sobre lo que soñaste a la noche y vuelve a ser un S1. Todo S2 siempre es un S1. La última vez estuvimos trabajando como para este asunto y traíamos la dimensión del imaginario para que produzca una especie de operación de cierre. Que en otro momento estuvo en el S2, pero ahora decimos no hay S2. Entonces la vez pasada trabajamos un poco para los que no estuvieron, porque también fue feriado, esta función de cierre que aportaba lo imaginario. Entonces yo decía, hablando de lo imaginario y de la función de cierre que aporta, ¿por qué Lacan usa estas imágenes? ¿Por qué nos trae estas imágenes? El caldero agujereado, el vientre que no forma parte de ningún cuerpo, del vientre que forma parte de ningún cuerpo. ¿Por qué nos trae esto? Porque nos quiere transmitir la idea de no todo. Nos intenta transmitir mediante imágenes la cuestión del no todo. Decimos, el significante es una diferencia absoluta. Enfatizamos, absoluta. ¿Por qué? Porque las diferencias relativas siempre implican la existencia de un todo. Las diferencias relativas o no absolutas implican la existencia de un todo. Yo digo rojo es diferente de azul. Sí, es diferente, pero los dos forman parte de un todo que se llama colores. Entonces son diferencias, pero diferencias que se definen como diferencias en relación a un todo que los abarca, a un caldero no agujereado, donde están todos los colores ahí adentro. ¿Sí? Entonces, las diferencias relativas o diferencias no absolutas implican la existencia de un todo que viene a ser un gran otro. ¿Sí? Un gran otro del cual esos elementos diferenciales forman parte. Lo vimos en Lacan mismo, en Freud mismo, con el psicoanálisis, cuando decíamos hombres y mujeres son diferentes. Sí, son diferentes, pero forman parte de un todo, de un gran otro, que es el todo fálico. Entonces decimos, ahí hacemos la diferencia. De alguna manera, respecto de ese semblante, ya se posicionarán como que de alguna manera lo son, y respecto de ese semblante, ellos se van a posicionar de otra manera, como que lo tienen. Pero se forma parte del todo fálico. Esto hoy en día no nos dice demasiado más que una anécdota. Después, un poquito más adelante, y con mucha suerte y con viento a favor, si las carabelas, si el viento empuja nuestras carabelas, vamos a establecer algunas cuestiones entre lo que es propiamente femenino y lo que es la histeria. Y allí se nos va a dibujar, por eso hay que ir despacito diciendo, che, ojo cuando algo se define sobre el fondo de un todo y cuando algo es una diferencia absoluta y no hay allí un todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando digo diferencia absoluta, digo no hay un todo. No hay un gran otro que comprenda los elementos diferentes. No hay un universal que abarque esos particulares. ¿Sí? Entonces yo imaginaba el todo como una olla, un tonel, un caldero agujereado.
¿no? Si lo agujereamos, si lo imaginamos como un vientre, vendría a ser un vientre sin cuerpo. Son maneras de decir no todo. Imágenes para transmitir no todo. De tal forma que decir diferencia absoluta implica efectos de no todo. Decir algo es una diferencia absoluta implica un efecto de no todo. No vamos a ubicar un no todo, síganme aquí despacio. No vamos a ubicar un no todo con la misma facilidad que podemos ubicar un todo. Cuando yo digo el todo fálico, cuando digo el todo de los colores primarios, cuando digo el todo de los números pares, cuando digo el todo de los números naturales, y cuando uno quiere decir algo en relación a la mujer, hay algo que falla, algo que no hace todo. Una postura, una posición, algo a entender como una diferencia absoluta, sin un todo en el cual inscribirse. Eso es lo que voy tratando de, antes de llegar a la clase 7, ubicar estos efectos de no todo, ¿sí? De tal manera que decimos, cada significante es el significante y se sostiene que es una diferencia que nunca se sabe de qué es diferente porque no tiene paro positivo común. ¿Se entiende? Lo digo despacio, pero lo digo despacio porque dentro de lo mismo, mientras yo escribo esto, lo leo y digo esto no tiene sentido, bueno, hay que transmitirlo así. Es una diferencia absoluta, es una diferencia absoluta, se sostiene que es una diferencia que nunca se sabe de qué es diferente porque no tiene paro positivo ni rasgo común. Punto 1. Paradojas del 1. Punto 2. El punto 2 lo quería arrancar, ya que la gente en la plaza, como puse ahí en el grupo de WhatsApp y en Facebook, la gente en la plaza se juntó para decir, el pueblo quiere saber qué es la langa. Todavía lo queremos saber, entonces nos vamos arrimando despacito al asunto. Y quería arrimarme también con una imagen, que es una imagen atinente a lo que es mi vocación frustrada. Yo ejerzo, digamos, el psicoanálisis por default, dirían hoy en día, porque tengo una profesión en la que me he frustrado, que es la de ser camionero. Yo soy un camionero frustrado. Entonces, me encanta la ruta, me encanta salir a la ruta, salir y andar en la ruta. A veces para lugares lindos, a veces para lugares no lindos, pero me encanta la ruta. ¿Sí? Entonces, tengo varias anécdotas en la ruta. Y esta es una. Yo iba en una ruta, iba manejando y al lado mío iba sentado un niño pequeño, un niño de 4 años, más o menos. No recuerdo exactamente la edad, pero fue hace mucho tiempo. De hecho, los niños en ese momento podían sentarse en el asiento delantero y hoy no. Pero iba con este niño sentado al lado. Y este niño, desde muy pequeño, tenía como una propensión hacia la cuestión de las letras y de las palabras y de los libros. De hecho, había empezado a tener un esbozo de lectura muy temprano. Todavía no leía, o por lo menos no leía bien, como nosotros cuando tenemos que leer un síntoma, siguiendo Lacan, tenemos notas dificultades para leer, somos niños en el sentido, y este niño iba tratando de leer los carteles.
como era provincia de Buenos Aires, había muchos nombres propios, lo que dificultaba la lectura, ¿sí? Porque, por ejemplo, estoy viendo a Susana Besón, y si un niño tiene que leer Pergamino, le cuesta ubicar qué es eso, ¿sí? Y hay nombres en inglés, en provincia de Buenos Aires, y hay muchos nombres propios que un niño cuando lee dice, no entiendo lo que lee, ¿sí? Pero él iba tratando de leer lo que decían los carteles. Y hubo un momento que llegamos a la localidad a la que yo quería llegar. Y había un cartel. Entonces él intentó leer ese cartel que decía yo disminuí la velocidad para que pueda leer esa palabra de ese cartel de la localidad que llegamos. Disminuí la velocidad. Y como el auto ya iba a dejar atrás el cartel, se lo terminé de decir yo, bienvenidos. A la localidad, cartel, bienvenida. Sigo manejando y en una de esas escucho, Lo miro y me dice, malvenidos. Y se empieza a reír y me empiezo a reír. Yo también. Malvenidos. Este niño, que ahora ya no es un niño, pero este niño tenía la costumbre, cuando yo lo llevaba al jardín de infantes, acá en el barrio de Boedo hay una avenida, la avenida San Juan, íbamos caminando por la avenida San Juan y él hacía esto. Pasaba un colectivo y decía el colectivo. Pasaba un auto y decía el auto. Pasaba el auto de una persona que yo conozco que se llama Jimmy y él reconocía que era el mismo auto, ¿sí? La misma forma, la misma marca, y decía el auto de Jimmy. Jugaba con esto. Malvenidos, el colectivo. Yo me daba cuenta a nivel significado, ¿sí? A nivel sentido, qué cosas estaba diciendo, pero ahí había algo más, y ese algo más era lo esencial. Yo me daba cuenta que estaba diciendo el colectivo, pero él estaba jugando con eso, ¿sí? Entonces yo le podría haber dicho, ten en cuenta, niño, que el cerebro es el principal órgano del cuerpo humano, que hace posible diferentes funciones, entre las que ubicamos las funciones superiores, y entre las funciones superiores está el lenguaje. Yo le podría haber dicho así. Y ten en cuenta que es gracias al lenguaje que nos conectamos con el mundo, representándolo a través de procesos de abstracción, conceptualización, etc. No debes usar, niño, una herramienta, el lenguaje, que la evolución forjó a través de 3.800 millones de años. No debes usar una herramienta que la evolución forjó a través de 3.800 para boludear, para entretenerte, para jugar, porque estaba blableando, porque usaba el lenguaje para jugar. Con rimas, aliteraciones, soniditos, separar en sílabas, jugaba a separar en sílabas, usaba el lenguaje para divertirse, usaba el lenguaje para entretenerse. Era un ejemplo puro, un ejemplo en su pureza del uso del significante a los fines de ¿qué? A los fines de gozar. No usaba el significante ni para conocer el mundo a través de procesos de abstracción y de conceptualización. No usaba el significante para comunicarse,
no usaba el significante para comunicarse, no había allí una teoría de la comunicación, él usaba el significante para entretenerse, que es para gozar. ¿Sí? Entonces, de manera provisional, quería definir un poco de manera provisional la langue como aquella dimensión, aquel estado del significante en el que su referencia es el goce. Aquella dimensión, aquel estado del significante en que la referencia es el contento que te produce. Me entretengo cantando una canción sin pensar qué quiere decir la canción. ¿Ok? El significante a los fines de gozar. El significante cuya referencia es el goce. Bien. Ahora bien, vamos a tomar algunos de estos ejemplos para seguir algunas cosas que nos dice François Regnault. ¿Sí? La langue nos dice, yo lo tengo en la página 119 y no tuve el tiempo de ubicarlo en la traducción que circula entre nosotros, dice, perdón porque estoy dando entrada, dice, la langue es una dimensión que surge por una irrupción en la lengua que consiste en una torsión de su orden. Página 119 dice, estos forzamientos alegan o testimonian, por otra parte, este forzamiento por homofonía que es todo Witz. Witz es una palabra alemana que nosotros traducimos como chiste, ¿sí? Pero que es una traducción un poco incompleta. Witz es una gracia, un rasgo de ingenio, una broma, un rasgo de espíritu. El francés lo tiene, nosotros acá no decimos rasgo de espíritu, pero es una manera de traducir este forzamiento por homofonía que es todo chiste. Lo digo así, chiste. Todo chiste es un forzamiento por homofonía, ¿sí? Es una irrupción. Alguien te está contando algo y te dice, y me trató de manera muy familionaria. Y ahí hay una torsión en la lengua que hace surgir la langue. Una pequeña prueba. Al tipo que escuchaba eso, el tipo que escuchaba ese chiste se ríe. Yo no me río con familionario, pero bueno, tengo algunos que después les voy a contar. Y en el punto donde vos te reís, el significante te muerde el cuerpo. Estaba hoy temprano o ayer hablando con Julieta Courtade, que es la persona que me respondió la vez pasada. Dije, ¿cuánto me ayudaría que alguno o algunos quieran leer el beat y su relación con lo inconsciente, el chiste y su relación con lo inconsciente? ¿Cuánto me ayudaría? Porque ahí hay que ubicar la langue, ¿sí? Ahí tenemos, a menos que Lacan sea un iluminado y nos traiga cosas que inventó él, lo tenemos que ubicar en Freud. Y le decía a Julieta, mira, salí a encontrar, no salgas a buscar, salí a encontrar, pero orientándote de una pregunta: ¿cómo es que el significante toca el cuerpo? ¿Cómo lo toca? El significante no toca de muchas maneras, como no vayan ustedes a creer. La injuria te puede tocar. Me dijo unas palabras que fueron injuriantes. ¿Qué quiere decir? Me pegaron en las tripas. Eso me pegó en las tripas. ¿Sí? El chiste es una razón por la cual ubicar
cierta dimensión del chiste en la interpretación, para Lacan era un punto muy serio de una interpretación que te haga reír. Estabas hablando de tus desgracias amorosas y terminás riéndote. Es algo que te toca. Ahí la veo a Pau de Marco con su Sanuda Borromemes, que tiene ella un saber, no sé si son amigos de ella en Facebook, pero tiene un saber con eso. Saber ubicar ese punto donde algo te hace reír. ¿Sí? Es decir, que el significante está a los fines de una alegría, el significante está a los fines de un contento, lo digo, a los fines de una gracia. Estoy usando palabras que usa Freud. Yo no lo leí con el tiempo y con la profundidad que me hubiese gustado leer ese texto, pero ya con alguna o algune o alguno lo vamos a trabajar. ¿Sí? ¿No? Entonces, decía, ¿qué es la langa? Es una dimensión, ¿cómo uno la ubica? Porque surge por una especie de irrupción en la lengua. Y me permito ante ustedes hablar de la langa. O sea, lo digo en francés. La langa mismo es una irrupción de la langa, porque es un invento, es como un chiste lacaniano. Es un argot, el argot lacaniano. El argot es una manera de hacer surgir en la lengua, en el orden de la lengua, un desorden. Hoy en día, si yo digo qué capo que es este chabón, ustedes van a entender chabón y van a entender capo. Bueno, alguna vez capo fue dicha por primera vez. Y la gente dijo, mira, ¿sí? Entonces, una dimensión que surge por una irrupción en la lengua que consiste en una torsión de su orden. Un forzamiento por homofonía, dice Regnault. El forzamiento por homofonía en que es todo chiste. ¿Sí? La vez pasada hicimos surgir la langa, cuando decíamos con valor sus vínculos rompió. Lo recuerdan, con valor sus vínculos rompió. Aquí está la bandera idolatrada, la enseña que Belgrano no legó, cuando triste la patria esclavizada, hoy que es un día, una jornada patria, con valor sus vínculos rompió. ¿Sí? Teníamos esto. De tal manera que todos los equívocos, todas las creaciones léxicas, todos los chistes, escuchen, todas las formaciones del inconsciente provienen de la langa. Todas las formaciones del inconsciente provienen de la langa. Y ustedes me van a decir, che, pero pará, una formación del inconsciente debe ser interpretada. Sí, pero hay un punto donde Freud dice, sí, pero más allá de la interpretación hay un deseo sexual. Ahí no es un jueguito de interpretar como una especie de práctica hermenéutica en la que voy a interpretar no sé qué cosa. El último, de la última palabra, el último estado, la última dimensión del significante tiene que ver con un deseo sexual realizado. Encima te dice. ¿Ok? Todos los equívocos, chistes, creaciones léxicas, las formaciones del inconsciente vienen de la langa. Un niño le dice a su padre, ya que estamos con los niños, papá, me ha picado una serpiente. Su padre le dice, cobra. Y el niño le dice, no, es gratis. ¿Para qué va una caja fuerte al gimnasio? Vea, soy tan pésimo contando chistes que ni siquiera puedo leer una cosa. ¿Para qué va una caja al gimnasio? Para hacerse una caja fuerte. Soy horrible. Por eso, como camionero me defendería, pero como cómico estoy en el horno. Y cuando digo en el horno, los que hace tiempo que están acá se acuerdan de las paremias. Porque estar en el horno y las paremias, ¿de dónde vienen, muchachos? Vienen de la langa. No vienen de otro lugar. ¿Cuál es la montaña más limpia? El volcán, porque el volcán primero echa cenizas y después lava.
me, me hacen, a mí me parecen chistes tan tontos, pero que me hacen reír más que el familionario, definitivamente. Por eso, Julieta, si estás por ahí, en algún momento va a haber que tratar de encontrar cómo Freud explica la satisfacción del chiste. Porque Freud tiene teorías de por qué un chiste te hace reír. Teorías que por un lado tienen que ver con la pulsión y tienen que ver con la represión, con la pulsión y con la represión, y por otro lado que tienen que ver con una cuestión pura de la técnica del chiste. ¿Sí? Hay que leer a un Freud que va por el lado del chiste en su relación al contenido, a lo reprimido, que el chiste te permite decir, una cosa que si no fuese en chiste no la podés decir. Toda esa versión a mí en este momento no me interesa, y toda una versión del Bits y su relación con el consciente que tiene que ver con esta técnica. Y uno dice, cobra es el bicho, es la serpiente, el ofidio, cobra, no, pero cobra de dinero, me pusiste en una cosa, eso es técnica significante, y, casualidad, toca el cuerpo. Parece que es así. ¿Sí? Por eso me gustaba seguirlo en Freud. La hipótesis que yo les quiero transmitir es que eso que puntualmente aparece en un chiste, como una especie de relámpago, eso que aparece puntualmente en un chiste, si eso podemos pensarlo como una dimensión, como un estado del significante. ¿Sí? Insisto, tomen estas cosas como de quien vienen, porque yo no sé cuánto de lo que están acá han escuchado hablar de Lalang en relación al chiste y su relación con el inconsciente. Yo me sentiría muy seguro si alguien lo hubiese dicho, y yo lo estoy repitiendo. Como me pongo a buscarlo, digo, tiene que estar por acá. ¿Sí? Pero tomémoslo como hipótesis, es un estado del significante, es una dimensión del significante. Eso que aparece puntualmente, pues bien, eso es toda una dimensión. Ahí, si alguno se aventura en esto, a tratar de encontrar, sin buscar del todo, vamos a tener que meternos en el proceso primario y en las cargas móviles que hacen que cuando uno habla, el discurso consciente no sea de cargas móviles, y en el proceso primario sí, razón por la cual cuando uno dice una cosa, en lo que dice hay un montón de cosas. ¿Sí? La palabra suelta, cuando cobra se independiza del ofidio y se independiza del dinero. ¿Sí? El momento en que se rompe el enlace, ¡pic! Y en el momento en que se rompe el enlace, digamos, entre significante y significado, ahí toca el cuerpo. Por eso hay que seguir con atención esta otra satisfacción, y yo les decía, no la pongan ni en lo fálico ni en lo femenino. Es el primer paso, y adelante, perdón. ¿Sí? Hoy esta mañana temprano escribía, esta clase es alto bondi, pero estaría zarpado que se copen haciéndome el aguante. No sean hortivas porque me voy a gretear. Para la gente del Virreinato del Perú que está escuchando, yo no sé qué puede entender de esto, son todas paremias, ¿sí? Que vienen de la langa. ¿Sí? Estaba escuchando el otro día a una persona del Virreinato del Perú que a cada rato me decía, estoy en la verga. Y yo contextualmente podía más o menos hacerme una idea, ¿sí? Podía hacerme más o menos una idea, pero estoy en la verga salido de la langa, mismo en el Virreinato del Perú. Donde a propósito, creo que fuiste vos, María de los Ángeles, o en relación a una intervención tuya, que yo hablaba de la chancleta de mi madre, y que decía que en este virreinato una chancleta es una mujer. Y leyendo en un momento me enteré de que una chancleta en algunos lugares de Ecuador es una jarra de cerveza.
En algunos lugares, denme una chancleta, denme una jarra de cerveza. Lo que me pareció, debo confesarles, muy interesante, poner en relación a mi madre, a las mujeres y a la cerveza. Dije, acá hay algo. Acá hay algo, muy psicoanalítico. ¿Sí? Entonces, Regnault, esta dimensión la caracteriza con la lógica modal. Vamos despacio. Mi idea es hoy terminar con Regnault, entonces quiero señalar algunos lugares, algunas cuestiones. La caracteriza como el lugar de lo que no cesaría de no escribirse en la lengua. ¿Qué es la langue? Aquello, o el lugar, él dice el lugar, de lo que no cesaría de no escribirse en la lengua. Sus vínculos rompió en el momento en que yo lo escribo, muere como la langue. Entonces uno dice, estabas hablando de vínculos. No era sus vínculos. ¿Sí? Quiere decir que ese estado del significante, cuya referencia es el goce, es algo que no termina de no escribirse en la lengua. Lo voy a decir de otra manera. No cesa de decirse porque solo habita en el decir. Uno puede decir, no cesa de no escribirse, porque ya no sería la lengua si se escribe. O no cesa de decirse, porque solo habita en el decir. ¿Sí? De tal manera que la langue, en tanto tal, no puede escribirse, porque en caso de que se escriba, ya sería lenguaje y pierde gracia, pierde bits. Si yo escribo familionario, como escribe Freud, y dice, mirá, acá está este morfema, este sonema, famín que tiene que ver con familia y lionario que tiene que ver con millonario, se acabó el chiste. No se puede escribir en ese sentido, porque el chiste que acabo de leerle, la cobra, eso está escrito. Y familionario está escrito, sí, pero no es la lengua. No es la langue. ¿Sí? No es la langue. En caso de que se escribe, pierde gracia. Por eso uno puede decir que no puede escribirse y a la vez puede decir que algunas producciones de la langue son incorporadas al lenguaje. Algunas producciones de la langue son incorporadas al punto tal. Yo no me estoy escapando, María de los Ángeles, porque te aseguro que la pregunta que vos hiciste me ronda como un moscardón, ¿sí? Al punto tal que uno podría llegar a preguntarse si el origen del lenguaje es la langue, si hay algo en el lenguaje que alguna vez no fue la langue, si hay algo en el lenguaje que alguna vez no fue el estado del significante o la dimensión del significante cuyo referente es el goce. Nos pondría en algunos aprietos con mucha gente que dice que somos animales con un cerebro que se conecta con el universo para conocerlo y para aprenderlo a través de procesos de abstracción, y nosotros diríamos, no, mira, el lenguaje nos sirve para entretenernos. Entretenernos. Ha nacido desde ahí, se ha sedimentado desde ahí. En las últimas páginas de este seminario, por eso estoy hinchando para tratar de ubicar estas cositas, Lacan va a decir que el lenguaje es una elaboración de saber sobre la lengua. El lenguaje es como querer sacar unas fotos de la lengua y ponerlas ahí, decir, cobra es el bicho, cobra tiene que ver con el dinero y no mucho más, ya está. ¿Se entiende? Les puedo transmitir la idea de lo que sería una elaboración de saber sobre algo que no tiene saber. Sobre algo que no tiene saber, porque es uno dispersos, cuyo referente es el goce. Una especie de vientre del que solo salen unos, cuyo referente es el goce, una especie de caldero agujereado, del cual surgen muchos S1, que son S1 cuyo referente es el goce.
A veces uno se tiene que mandar a explicar este tipo de cosas, aunque realmente dice, si yo las leo de otro, digo, este tipo está del marulo. Paremia la langa, del marulo. ¿Qué será un marulo? Ni que hablar, lo van a ubicar en Freud, el Witte y su relación con el inconsciente, el goce de las rimas. Uno dice marulo porque estoy con ustedes que son gente ubicada. Llego a estar con los pibes de fútbol y digo marulo, me van a hacer una rima chusca y zafada, porque son así, yo los conozco. Ven que no nos alejamos mucho de Susguín. Estamos con el marulo, Susguín, el referente es el goce. ¿Ok? Bien, entonces, el habla, en el sentido del lenguaje oral, lo dicho, es una dimensión que en cuanto al sentido se caracteriza por una total equivocidad. En cuanto al sentido se caracteriza por una total equivocidad solo superable por lo escrito. Lacan hace surgir la langa cuando te quiere explicar esto. Entonces te dice dit mention. No sé si alguna vez leyeron los problemitas que hay cuando uno quiere seguir el texto y dice el tipo usa la palabra dit mención. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si vos decís dit mención, jugás con el decir. Ese dit es del verbo dire. Jugás con el decir, jugás con la mención, cuando alguien menciona algo, jugás con la mansión, con la morada, ¿sí? Con la mansión como una morada. Por eso la gente dice la dimensión, dice la morada del decir. Es una manera de decir y está bien, ¿sí? Pero, insisto, es hacer surgir la langa. Es como una especie, la dimensión, de cifra. Es como si uno en una palabrita cifrase algo. Algo que tiene que ver con el decir, con la mansión, con la mención. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿por qué uno se mete con esto? ¿Por qué uno lo sigue a Lacan con esto? Porque esto está lleno de consecuencias clínicas. Está lleno de... Por eso decía, hay que tomarse un cafecito y una birrita y pensar, no hay más que seguro. Si nosotros concebimos la experiencia analítica solo como una experiencia de desciframiento, se nos hace una experiencia infinita y condenada a la indeterminación. Si uno dice, la experiencia analítica es una experiencia de desciframiento, pues bien, descifraré y después descifraré el descifrado y después descifraré el descifrado y después descifraré el descifrado y va a ser infinito. Y siempre va a haber indeterminación. Que dicho sea de paso, Lacan decía que es el estatuto del sujeto. El sujeto siempre es indeterminado, porque siempre le falta el S2. Le falta. Viene, se le transforma en S1, entonces hay un estado total de indeterminación. En Freud esto se llamaba sobredeterminación. Está sobredeterminado. ¿Sí? Lacan dice, es un estado de indeterminación. Lo representa un significante para otro significante que no está. Que cuando aparece es el significante que lo representa para el significante que no está. Que cuando aparece, etcétera, etcétera. Lo que venimos trabajando. ¿Sí? La idea de Lacan es que a través de la experiencia del desciframiento, a través de la experiencia del desciframiento que se da por la puesta en juego de un saber supuesto, que es lo que te permite descifrar. Es por un saber supuesto que uno se pone a descifrar. Alguien viene con un síntoma y uno le dice, mira, lo vamos a descifrar. Diga a usted lo que se le ocurre.
sueños, ocurrencias. ¿Por qué? Porque allí hay un saber y a partir de ese saber nosotros vamos a descifrar ese síntoma por el que usted sufre. ¿Sí? Entonces, a través de la experiencia de desciframiento, la idea de Lacan es que a través de eso se puede llegar a un cifrado. Lo digo de otra manera, lo voy a decir de otra manera. Es por lo fallido de la experiencia del desciframiento, experiencia que se tiene que hacer, se lo digo, ustedes viven del saber supuesto, les puede dar títulos honorarios, ustedes viven de eso, viven del saber supuesto, por lo tanto la experiencia de desciframiento es ineliminable, pero en las fallas mismas, en la esquicia misma, en el punto ciego mismo de la experiencia de desciframiento, se llega, o se puede llegar, idea de Lacan, a la certeza de un cifrado. ¿Sí? Y hago el rulo. Malvenido, familionario, sus vínculos rompió, son una cifra. Una cifra que nos transmite, y en estos ejemplos se ve bien, que se engancha a algo. Un real. Un goce. Mientras que la experiencia de desciframiento está condenada a una indeterminación y a una infinitud, la contingencia de un cifrado te puede dar un punto de certeza. Ese punto de certeza es atinente a la relación del significante con el goce. Y ahí la cosa termina con la cifra. Si alguno de ustedes me diese una mano y ubicase y tratase de ubicar en Borges la cifra, no sería de gran favor, siquiera para ponerlo en el blog, ¿eh? La cifra. Y Adelán, y con esto terminaría con Genio, comporta la idea de que el saber del inconsciente, digo porque después vamos a cuestionar que exista lo inconsciente, Lacan va a cuestionarlo, pero vamos a decirlo así, el saber del inconsciente es un saber cifrado. ¿Eh? Conlleva la idea de que el uno articula goce. ¿Sí? Yo acá termino la frase, no obstante la frase. Yo acá termino el encuentro, la reunión, son las 14:08. Pero les quería contar algunas cosas que antes de pasar a darles la palabra y a Hugo, que lo veo ahí, quería tomarme 2 minutos porque el enjambre Lacan, la tortuga Lacan, nos ponía a laburar. Nos pone a laburar y uno uno está causado por el enjambre Lacan, ¿sí? Por el enjambre Lacan. Y lo va a buscar, ¿sí? En el chiste, el beat y su relación con lo inconsciente, en la página 90 de la traducción de Echeverry, ¿sí? En la página 90 van a encontrar esto. Voy a leer una frase de Freud, que nos habla viene hablando del chiste y nos habla de los filósofos. ¿Sí? Leo la frase. Los filósofos que incluyen el chiste en lo cómico y tratan lo cómico mismo dentro de la estética, los filósofos caracterizan el representar estético mediante la condición de que en él no queremos nada de las cosas, ni con ellas.
No utilizamos las cosas para satisfacer alguna de nuestras grandes necesidades vitales, sino que nos conformamos considerándolas y gozando de su representación. ¿Sí? Es decir, el chiste, como lo cómico, tiene que ver con lo estético, y lo estético no considera, no quiere saber nada, no queremos saber nada de las cosas ni con ellas. No utilizamos las cosas para satisfacer alguna de nuestras grandes necesidades vitales, sino que nos conformamos considerándolas y gozando de su representación. ¿Sí? Les hago una pregunta. Cuando yo leo esta clase, esta frase freudiana, y después releo cómo empezó Lacan la clase anterior, que decía, me he levantado una mañana y se impuso a mí una frase. Todas las necesidades del ser hablante están contaminadas por el hecho de estar implicadas en otra satisfacción a la cual las necesidades pueden faltar. Está diciendo exactamente lo mismo. Está diciendo lo mismo y es tan patán, lo voy a decir así, ya no digo esán, es tan patán que te da una clase y no te dice, estuve leyendo esto, ¿sí? Te habla de Aristóteles y de los filósofos, pero no te dice, justamente esto lo van a encontrar en la página 90 de Freud, porque Freud lo decía así. Y es una página que Julieta, o cualquier otro que se ponga a trabajar esto, no se le tiene, no tiene que dejar escapar estas cositas. Por ejemplo, Freud acá tiene lo que se llama un lapsus calami. Un lapsus linguae es el lapsus cuando uno habla y dice una cosa en lugar de otra. Como la vez pasada yo la metáfora paterna, decía la metáfora fálica, la metáfora edípica. ¿Sí? Un lapsus calami es un error que uno tiene cuando escribe. Calami creo que viene de lapicera, me parece, por eso se llama, ¿sí? Cuando él escribe. Freud dice en esa página 90, dice, cuando no necesitamos de nuestro aparato anímico para el cumplimiento de una de las satisfacciones indispensables, y ahí tiene un lapsus, porque venía hablando de las necesidades, decía, no queremos saber nada con las cosas en tanto cosas, no queremos saber nada con las cosas en tanto necesidad, solo queremos gozar de ellas. ¿Sí? ¿Se acuerdan la frase que dije antes? Ahora dice, cuando no necesitamos de nuestro aparato anímico, lo voy a corregir yo, para el cumplimiento de una de las necesidades indispensables, lo dejamos que trabaje él mismo por placer. Buscamos extraer placer de su propia actividad. Esto lo dice Freud. Freud dice, cuando tenemos que ir a pagar una cuota al banco, decimos, che, tengo que ir a pagar, anotamos en la agenda, pero cuando no queremos saber nada con las cosas, no tenemos ninguna necesidad, nuestro aparato psíquico goza. Independientemente de las grandes necesidades de la vida, ¿sí? Lo dejamos que trabaje él mismo por placer. Buscamos extraer placer de su propia actividad. Y digamos, el desafío, no es tanto el desafío, pero tratar de ubicar este tipo de cosas es qué mecánica, cómo lo dejas trabajar, en qué sentido satisfacción. Porque a mí no me cabe duda que cuando alguien va caminando por la calle y va imaginándose no sé qué cosa, hay toda una satisfacción fantasmática, que Freud también la trabajó, pero vos me contás que hay otra. ¿Qué hay otra?
Dejarlo solo al aparato y el aparato empieza a gozar. Ese estatuto del significante o esa dimensión del significante cuya referencia es el goce y que Lacan forjó un neologismo que es la langue como Yadelin y que anotician del surgimiento de la langue en la lengua. Acá dejo, les paso la palabra, Hugo, si querés arrancar con algún comentario, o si no, cualquier. Sí, en principio, muchas gracias. No voy a hacer un comentario, evidentemente. Voy a decir lo que me surgió escuchando a Roberto. Algo que de alguna manera aclara un dicho de Lacan, que se lo dirige a los analistas, y que es a los analistas les falta humor. Es que Roberto, con lo que dijo y me preguntaba, aclaró un poco esto. ¿Qué quiso decir que a los analistas les falta humor, Lacan? Porque él no dijo les falta saber, o son ignorantes, o son esto u otro. No, les falta humor. Y parecería que el humor no es una categoría particular a atrapar a partir de lo que Roberto dijo. Porque ¿cuál sería la fórmula del humor? Que a uno le falta y que podría eventualmente adquirir. Y esto llamaría a un problema técnico. Segunda asociación que hice. La interpretación es poética. Recuerdo una vez que un analista preocupado por esto de la poética, de la interpretación, creía que la interpretación debía ser como un poema, algo así como lo que él pregunta, Roberto, ¿cuál es la cifra de Borges? Escribió poemas maravillosos. He cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz. ¿Qué quiere decir eso? Y seguramente ahí hay una cifra, a tal punto que cuando él quería cifrar un poema, lo único que pedía, por favor, es que lo editen, cosa de no saber más nada con él. Entonces Lacan dice que la interpretación, por eso creo que lo que nos trae Roberto es un tema técnico, es poética. ¿Qué quiere decir? Que se aleja completamente de la significación. Es una creación pura. Y la creación pura en última instancia hace reír. En última instancia. ¿Por qué? Porque uno se imagina cosas. Esas que no dicen normalmente cuando si van al museo de la calle San Juan, el museo, y van a ver a Claude Viala, ¿no? Se puede llegar a reír mucho, hacer un cuadro magnífico con tela de un toldo, puede hacernos reír al lado de la Gioconda, por ejemplo, pero no, es que es poética la creación. Y él pide que la interpretación sea poética, o sea, es a partir de la nada, no de su significado, sino de lo que puede crear como enigma, en tanto, lo diría, cifra del goce. Poética quiere decir de poesis. Poesis quiere decir a partir de la nada. O sea, y no por nada aparece el famoso alfarero, el que hace un jarrón. ¿Y qué dice? ¿Qué es un jarrón?
es redondear un agujero y darle forma. Yo tengo una pasión bastante grande por los jarrones. Los encontré en Murano, los encontré en Argentina. ¿Y qué es un jarrón? ¿Qué es donde se ponen las flores? Es cómo se hace de un agujero algo bello. Por eso una interpretación tiene que ser poética y estética, o sea, una creación pura. Es el primer comentario que hago. Y ahora hago otro comentario más. Aristóteles, al cual no deja de referirse Lacan, y Roberto habló de él hace unos minutos. Él quería pasar de lo que se llama la vulgata a la episteme, o sea, de los decires a la cifra. Por eso quiso encontrar, sin encontrarlo, la fórmula del amor. Pero había lo que se llama el misterio de Sócrates, que Lacan trabaja en el seminario sobre la transferencia. Hay un demonio. Y es uno de los nombres de lo real, el demonio. Eso que insiste y que no se puede cifrar. Y hay que saber hacer con lo indescifrable. Puntos de interrogación con respecto a la interpretación. Y otra más, es entre lo indeterminado y lo indefinido. O sea, el significado lleva otro significado, otro significado, otro significado, decía Roberto con razón. Por eso Freud decía de alguna manera, ¿cuándo termina el análisis? Cuando el paciente deja de venir, lo cual cuestiona realmente el final del análisis. ¿Por qué? Porque hace del análisis una creación perpetua y al mismo tiempo redefine el inconsciente por lo que aquello que no se puede definir. No por nada al final de su vida dijo que todo es preconsciente menos la X. ¿Qué es la X? Si lo sigo a Roberto, la X es la langue. Es aquello que a pesar de que se hagan todas las poesías, todas las interpretaciones, nunca deja de atraparse totalmente por una fórmula. O sea, por un episteme, por una cifra. En ese sentido, cada cual su cifra. Dígame el nombre de su fantasma. Por eso cuando se dice caso por caso, no quiere decir un caso, dos casos, tres casos, es que cada uno le pone cifra a eso que es una X. Siempre me llamó la atención que el inventor del inconsciente como tal, al final de su vida, ¿qué es el inconsciente? Una X. O sea, lo que no se sabe, lo que necesita que vuelva a cifrarse constantemente. Y en ese sentido, el humor ayuda. Ayuda a creer, por lo menos, que con esto que digo, que hablo, que asocio, que pienso, tal vez le pueda dar forma a la X, en tanto el inconsciente para un sujeto siempre es una X. No es la historia. La historia es preconsciente. Y me parece que acá lo que se está jugando es eso. El inconsciente es, en última instancia, un concepto a advenir, sabiendo que este advenir tiene digamos, un futuro, yo no diría promisorio, no, pero un largo futuro, porque lo que sí se puede decir es que va a haber que se redefine constantemente. No es lo mismo la idea que se hacía Freud del inconsciente que la que se hizo Lacan con el nudo Borromeo. O sea que trató de cifrar con 3 letras R, S, I, con su anudamiento,
una nueva definición, una nueva forma del inconsciente. Y para terminar, le preguntaron, lo estuve leyendo hace poco, si el psicoanálisis era uno de los nombres del santón, y dijo que no. Que el único que entraba en el nudo Borromeo era el psicoanalista. Ese sí que es parte del santón. O sea, que no hay inconsciente si no hay psicoanalista. O sea, el psicoanalista forma parte de la fórmula del inconsciente. Por eso, para trabajar con el consciente, yo diría que hay que voy a seguir a Roberto, sus vínculos rompió. Si no tiene humor, alguno de los tres nudos se les va a escapar al paciente. Es una posición ética. Esto es el comentario que me sale escuchándolo a él. O sea, algo así que confina seguramente al psicoanalista a lo que hay que saber, a un trabajo imposible, como el artista. Vayan a ver a Claude Vialá, y se va a dar cuenta como haciendo siempre lo mismo, hace siempre una cosa distinta, 4 pisos de cuadro. Ahí en el museo. Y que en última instancia confirma la hipótesis de otro artista, ¿cuántos cuadros hizo usted? 1. Y se llama Picasso. Entonces hay que saber cuando dice la interpretación que hizo el analista, no importa la interpretación en sí misma. Lo que importa son qué se asocia al interior de esta interpretación. O sea, los resultados. ¿No? Y los resultados son episteme, o sea, un saber nuevo. Lo cual no les está dado a todas las interpretaciones, como ustedes bien lo saben, ¿no? Ni todos los resultados. Por eso hay algo del trabajo psicoanalítico de imposible. Pero bueno, porque cada uno eligió el imposible debe saberlo. Este es el comentario breve que quería hacer. Bueno, te agradezco, Hugo, y le cedo la palabra a los intervinientes. Si hay algún comentario, alguna pregunta, alguna cuestión. Bien. Si no la hay, iremos a comer el locro. Dejamos acá y nos vemos el segundo miércoles del mes que viene. Les mando un beso y que terminen bien el día. Viva la patria. Muchas gracias.